Bienvenidos a Aprendiendo Termodinámica. Soy Ana Noriega y les explicaré cómo resolver un problema de flujo estable aplicando la ecuación de la primera ley de la termodinámica. En esta ocasión, resolveré el siguiente problema. Una turbina es impulsada por 1,26 kilogramos sobre segundo de vapor, el cual entra a la turbina a 4.500 kilopascales y 450 grados Celsius, con una velocidad de 60 metros sobre segundo. El vapor sale por el escape de la turbina ubicado a 3 metros por debajo de la entrada de la turbina con una velocidad de 370 metros sobre segundo. El trabajo de eje producido por la turbina es de 700 kilowatts y la pérdida de calor de la turbina es de 29 kilowatts. Una pequeña porción del vapor de escape de la turbina se hace pasar a través de una válvula de estrangulamiento y se descarga a la presión atmosférica. Se pueden despreciar los cambios de velocidad a través de la válvula. ¿Cuál es la temperatura del vapor que sale de la válvula? Generalmente, el enunciado de estos problemas está acompañado de un dibujo. Si no es así, se debe realizar un dibujo que lo represente. Los problemas sobre dispositivos de flujo permanente o estable, como las turbinas, compresores, toberas, etc., se clasifican como problemas de sistema abierto o volumen de control con flujo permanente o estable, ya que el fluido circula por ellos de manera continua, sin acumulación y sin variar las propiedades del fluido con respecto al tiempo. Este problema presenta dos de esos dispositivos conectados, una turbina y una válvula. En los problemas de flujo estable no se habla de estado inicial y estado final, sino que se enumeran las diferentes corrientes de entrada y salida de los dispositivos. Así, se asigna el número 1 a la entrada de la turbina y el número 2 a la salida de la turbina. El número 3 a la entrada de la válvula de estrangulamiento y el número 4 a la salida de la válvula. El número 5 se ubica en la corriente restante de la salida de la turbina. Lo siguiente es ubicar la información de cada punto. En el punto 1, el flujo másico, la presión, la temperatura y la velocidad. En el punto 2, la velocidad y la diferencia de altura de la salida con respecto a la altura de la entrada de la turbina. Y en el punto 4, la presión y la incógnita del problema, que es la temperatura. Finalmente, se indica la transferencia de calor y el trabajo. Una vez completado el dibujo, se debe analizar cómo dar respuesta al interrogante del problema. La incógnita se encuentra en el punto 4 y es la temperatura. La temperatura se determina en las tablas de propiedades ingresando con la presión 4 y otra propiedad que puede ser volumen específico, energía interna específica, entalpía específica o entropía específica. La entalpía específica es la propiedad que se puede determinar por medio de la ecuación de primera ley de la termodinámica para un volumen de control. Si se observa, el punto 4 representa la salida de la válvula de estrangulamiento, por lo que se puede tomar como volumen de control la válvula, aplicar la ecuación de primera ley de la termodinámica y despejar la entalpía 4. Seleccionando como volumen de control la válvula de estrangulamiento y aplicando la primera ley de la termodinámica para flujo permanente o estable, se tiene que Q punto menos W punto es igual a M punto por la suma de delta H, delta EC y delta EP, donde Q punto es la tasa de transferencia de calor, W punto es la potencia, M punto es el flujo másico, delta H es el cambio de entalpía, delta EC es el cambio de energía cinética y delta EP el cambio de energía potencial. En una válvula de estrangulamiento, el flujo se puede considerar adiabático
ya que es un dispositivo pequeño y no hay tiempo suficiente ni área bastante grande para que ocurra alguna transferencia efectiva de calor. No hay trabajo. El cambio de energía potencial, si ocurre, es muy pequeño y el cambio de energía cinética es insignificante. Así, la ecuación de balance de energía se reduce a delta H es igual a 0, o que la entalpía de la entrada es igual a la entalpía de salida. En este caso, es que H3 es igual a H4. Entonces, para saber el valor de H4, se debe determinar el valor de H3. El punto 3 proviene de una bifurcación de corriente. La corriente 2 se divide en dos corrientes, la 3 y la 5. Cuando se tiene una bifurcación, se debe especificar el flujo másico de cada una de las corrientes, pero las propiedades intensivas de las corrientes son las mismas. De esta manera, H2 es igual a H3 y a H5. El punto 2 representa la salida de la turbina y se puede obtener H2 aplicando la ecuación de primera ley en la turbina. Ahora, seleccionando como volumen de control la turbina, se procede a aplicar la ecuación de primera ley de la termodinámica para flujo permanente o estable. En este caso, no se puede omitir ningún término de la ecuación. La turbina tiene una pérdida de calor, produce trabajo, hay variación en la velocidad del fluido, por lo que se debe considerar el cambio de energía cinética, y hay una variación de la energía potencial, ya que la salida de la turbina se encuentra por debajo del nivel de la entrada de la turbina. La entalpía H2 se encuentra en delta H. Despejando H2 se obtiene que este es igual a Q punto menos W punto entre el flujo másico menos el cambio de energía cinética menos el cambio de energía potencial más la entalpía H1, donde el cambio de energía cinética es igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2, y el cambio de energía potencial es igual a la diferencia de altura delta Z por la aceleración de la gravedad G. La entalpía 1 se determina ingresando a las tablas de propiedades con la presión y temperatura del punto 1. A continuación, se deben ubicar las propiedades en las tablas y realizar los cálculos correspondientes. Comencemos con el punto 1. Al conocer tanto la presión como la temperatura, se puede utilizar cualquiera de las dos tablas de saturación para definir el estado. Al ingresar a la tabla de presiones con P1 igual a 4500 kilopascales, se observa que no aparece esa presión y se debe interpolar para obtener la temperatura de saturación. Sin embargo, se puede apreciar en la tabla que la temperatura de saturación correspondiente a 4500 kilopascales debe estar entre 250,35 y 263,94 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura del punto 1, 450 grados Celsius, es mayor que la temperatura de saturación. De esta manera, se concluye que el estado es vapor sobrecalentado. En la tabla de vapor sobrecalentado, se ingresa con la presión y temperatura 1. La presión de 4500 kilopascales es equivalente a 4,5 megapascales. Así, la entalpía del punto 1 es igual a 3324,2 kJ sobre kilogramo. Pasemos ahora a la turbina. La tasa de transferencia de calor de la turbina es igual a menos 29 kW, que es igual a menos 29 kJ sobre segundo. Se escribe negativa ya que el calor sale de la turbina. El trabajo es igual a 700 kJ sobre segundo. Ahora se procede a calcular el término del calor, trabajo y flujo másico, cuyo resultado es menos 578,6 kJ sobre kilogramo.
El cambio de energía cinética se calcula con las velocidades de los puntos 1 y 2 y los respectivos factores de conversión de unidades para obtener el valor de 66,65 kJ sobre kilogramo. En el cambio de energía potencial, delta Z representa la diferencia de altura entre la entrada y la salida de la turbina. Delta Z es Z2 menos Z1. Si la salida está por encima de la entrada, esta diferencia es positiva, ya que Z2 es mayor que Z1. Si la salida está por debajo de la entrada, la diferencia es negativa, puesto que Z2 es menor que Z1. En este caso, delta Z es igual a menos 3 metros y el cambio de energía potencial igual a menos 0,0294 kJ sobre kilogramo. Finalmente, sustituyendo cada término y el valor de H1 en la ecuación, se obtiene que H2 es igual a 2679 kJ sobre kilogramo. Como H2 es igual a H3 y H4, entonces se puede determinar la temperatura 4 ingresando en la tabla de propiedades con H4 y la presión 4, que es la presión atmosférica. Así, ingresando a la tabla de saturación con la presión de 101,3 kilopascales, se lee el valor de la entalpía de vapor saturado, Hg, y se observa que H4 es mayor que Hg, por lo que el estado es vapor sobrecalentado. Posteriormente, se ingresa a la tabla de vapor sobrecalentado con P4 y H4. Se debe realizar una interpolación y así se obtiene que la temperatura 4 es igual a 101 grados Celsius. Los problemas de primera ley de la termodinámica con flujo estable que se encuentran en los libros generalmente se refiere a un solo dispositivo. Algunos problemas incluyen varios dispositivos conectados formando un ciclo, donde la salida de un equipo es la entrada del otro. En todo caso, se debe comenzar escribiendo la ecuación de la primera ley de la termodinámica para flujo estable completa y posteriormente ir simplificándola dependiendo de la información suministrada y características del dispositivo. Con esta información me despido, los espero en el próximo video y hasta pronto.